Mateo capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo inicial para de una vez tener el contexto, pero nos vamos a enfocar en el versículo 5. Mateo 17, versículo 1 hasta el 13. Dice así la palabra del Señor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Mateo 17, 2. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Verso 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Dejemos hasta el 9. Amén. Vamos a orar. Señor, confiamos en ti, mi Rey. Confiamos en ti. Descansamos nuestro corazón en ti, Señor, y depositamos nuestra confianza en ti. Te pedimos, oh Santo Dios, empezando por mí, que tengo el privilegio hoy de abrir tu palabra para meditar en ella, y cada uno de mis hermanos, hasta el que recién ha llegado, tanto a la iglesia como a esta celebración, desde el más adulto hasta el más pequeño, todos, oh Santo Señor, seamos ministrados por tu Espíritu Santo. Que tu palabra, Señor, cobre vida en nuestro corazón, y hoy, en esta serie que continuamos, podamos seguir conociéndote cada día más, especialmente viendo cuáles son tus deleites, tus gustos, tus gozos, oh Santo Señor, y podamos, oh mi Dios, también gozarnos junto contigo, deleitarnos en tu presencia, glorificarte con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Dios le da pan al que no tiene dientes. ¿Han escuchado ese dicho? Dios le da pan al que no tiene dientes. Un dicho popular que mucha gente recuerda o cita para querer enseñar que no todo mundo puede disfrutar lo que tiene. Que a veces tenemos cosas, poseemos cosas, tenemos personas, nos relacionamos con personas y pareciéramos que estuviéramos comiendo sin dientes, y ya no pan sino carne, porque no podemos degustarlo, ni molerlo, ni disfrutarlo. ¿Saben cuál es el problema? El problema es más profundo que no tener dientes, porque puede haber una ortodoncia que nos ayude con eso. Hoy en día está muy avanzada la odontología y la ortodoncia, y usted puede cambiar su dentadura. Yo le decía a mis hijos antes
Las dentaduras no se cambiaban de niños, se esperaba que la persona creciera para cambiarla, para mejorarla. Ahora incluso se puede hacer desde edades muy jóvenes, es muy bueno. O sea que el problema no es de tipo físico. Esto apunta a algo mayor con respecto a las cosas que tenemos y a las personas con las que nos relacionamos, y a pesar de eso no somos felices. Apunta primero a nuestra capacidad, que es finita, a nuestro tiempo, que es limitado, y tercero, a este mundo que no satisface. Primero, a nuestra capacidad. No tenemos la capacidad infinita de disfrutar todo en su máximo valor. Algunos de nosotros pueden ver una pintura como la que hizo la hermana Carmenza y tienen, por su propio temperamento, el carácter que han desarrollado, la cultura en la que se han desenvuelto, el estudio, la instrucción, la capacidad de mirar las rocas y decir: qué hermosa la definición de la roca del centro en la esquina. Y otro dice: yo ni sabía que estaba esa roca ahí puesta. ¿Por qué unos pueden ver cosas que otros no pueden ver? Porque somos distintos y tenemos distintas capacidades de deleitarnos o de disfrutar las cosas. Pero no todos tenemos toda la capacidad para verlo todo y disfrutarlo todo. De hecho, este texto, vamos a verlo, tiene ciertas diferencias entre uno y otro de los evangelistas en este evento. Y es porque no todos vemos todo, ni todos nos percatamos de todo, ni tenemos la capacidad de disfrutarlo todo. Por eso es que a veces se llena primero los ojos que el estómago cuando nos sentamos a comer. No hace una montaña de comida y espera poder disfrutarla todo, y cuando se da cuenta no le alcanza el estómago para tanto. Y si le alcanza, no alcanzó a degustar cada sabor. Si era un arroz atollado, dicen por allá en alguna parte de Colombia, con cantidad de ingredientes, tiene una percepción del gusto diferente a si pudiera probar producto por producto, componente por componente. Hay tantas cosas que no alcanzamos a degustar. De hecho, algunos de nosotros ni siquiera alcanzamos a masticar la comida. A veces pasamos casi entero y ni saboreamos lo que comemos. No está mal disfrutar la comida que Dios nos da. Capacidad limitada. Segundo, no tenemos en este mundo tiempo ilimitado. Aquí el tiempo, dicen la mayoría, vale oro. Y usted no se puede detener a disfrutar algo toda la vida hasta encontrarle el último detalle, porque usted tiene que trabajar, tiene que atender a los niños, tiene que ir a esto, tiene que hacer lo otro, 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 y no se puede detener tanto a contemplar una cosa. Por eso les decía la semana pasada que la vida contemplativa hizo que muchos dentro del catolicismo romano hicieran monasterios para dedicarse solo a contemplar quién es Dios a través de su palabra y de oración. Se desviaron en costumbres más ascéticas o más de tortura del propio cuerpo que en buscar ver más a Dios. Pero es que la mayoría de nosotros no podemos porque tenemos tantas obligaciones. Pero ¿sabe algo? Esta serie está dispuesta para que entendamos que sí tenemos tiempo, aunque no sea ilimitado, que sí tenemos capacidad, aunque no sea infinita. Porque la mayoría de nosotros a veces sacamos cuentas: 8 horas que dediquemos a dormir, 8 horas a trabajar. ¿Cuántas horas nos quedan del día? 8. ¿En qué gastamos 8 horas? No es todo el tiempo, pero sí es buen tiempo. Y dijo alguna vez un predicador, el autor del libro que tenemos de referencia para estos temas, dijo: las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, van a dar testimonio en el cielo de que sí teníamos tiempo para orar y para leer la Biblia. Porque hay tiempo, claro que hay tiempo. No es todo el tiempo y por eso es que no podemos disfrutarlo todo ilimitadamente, pero sí hay tiempo. Y el tercer obstáculo es que nada en el mundo satisface totalmente nuestro corazón. ¿Cuántos de ustedes desearon tener algo y cuando lo consiguieron se dieron cuenta que rápido pasó la alegría? Algunos querían casarse y cuando se casaron
pues rápido les pasó la alegría, lastimosamente. Otros tienen que entender que la alegría se transforma con otros deleites dentro de la relación matrimonial. Porque a veces es más la ilusión del enamoramiento, como cuando usted quiere comerse algo, como lo decía al principio, llega, lo prueba, se llena y ya. Y ya pasó. Quería tener un trabajo, lo tuvo y ya pasó. Quería tener una familia, la tuvo y ya pasó. Quería tener un carro, lo tuvo y ya pasó. Entonces, ¿qué tenemos ahora que hacer para apasionarnos de nuevo? Otro carro, otro trabajo, otra esposa. No se vale, bíblicamente no, pero muchos lo hacen en el mundo. Otra esposa o otro esposo. Y cuando no, entonces otro peinado, otra ropa, otro lugar que visitar, otra actividad fuera del trabajo de recreación, otra red social, otro, porque como las cosas no satisfacen plenamente, tenemos que buscar más cosas para llenarnos de satisfacción. Esta serie está hecha para que entendamos que el único que satisface totalmente nuestro corazón es Dios. Si no recuerdo mal, Agustín dijo: Señor, nuestras almas penan o deambulan o sufren hasta que encuentran su deleite en ti. Buscamos y buscamos, buscamos y buscamos, como dice el Antiguo Testamento, en cisternas rotas, el agua que solo fluye de la fuente eterna del gozo, que es Dios. Todo lo que Dios nos dio es para disfrutarlo, pero es para que recibamos el mensaje de que Él es el que nos da el mayor gozo para vivir en esta tierra y por la eternidad. Cada vez que se le acabe el gozo de algo, recuerde, ese algo no es tan deleitoso ni tan gozoso como la relación con Dios mismo. El deleite primario de Dios, ¿cuál es entonces? Si primeramente debemos gozarnos en Dios, ¿qué es lo que más goza a Dios de contemplar? ¿Qué es lo que más le gusta a Dios? Yo conozco a la gente por medio de sus pasiones, no de sus simples gustos. A mí me gusta salir a caminar, pero me apasiona jugar fútbol. A mí me gusta leer, pero me apasiona estudiar en la universidad. ¿Qué le apasiona a Dios? ¿Qué le hace saltar su ojo o le hace emocionar su corazón a Dios? Que acabamos de leer, Mateo 17:5. Mientras Pedro, que fue el que interrumpió, hablaba, versículo 5, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube, la voz del Padre, de Dios Padre, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. La palabra significa en quien me complazco, en quien me deleito, en quien encuentro el gozo de mi corazón. Eso es lo que dice Dios de su Hijo. Uno conoce a las personas por sus pasiones y por lo que le gusta, y a Dios lo que más le gusta contemplar, y así iniciamos esta serie de deleites de Dios, es su propio Hijo. ¿Quiénes estuvieron en este texto? Por favor, mire de nuevo allí en su texto y dígame qué personajes, o por lo menos medite qué personajes participaron en ese evento. Ya dijimos que Dios Padre y Cristo. ¿Quiénes más? Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Muy bien, mi hermana. ¿Y quiénes otros llegaron ahí que no parecía que fueran a llegar y llegaron? Moisés y Elías, ¿cierto? La luz de la nube fue la respuesta del Padre al resplandor de Cristo cuando se transfiguró delante de Pedro, Jacobo y Juan. Pero cada uno reaccionó diferente. Moisés y Elías, ¿qué hacían con Jesús mientras Jesús resplandecía? ¿Qué estaban haciendo con Jesús, Moisés y Elías? ¿No dice ahí? Verso 3. ¿Qué hacían con Jesús? Hablaban o conversaban. El Evangelio de Lucas, que en Lucas capítulo 9, dicen más concretamente que hablaban de su partida, conversaban de cómo Cristo tenía que morir por los pecadores.
Ese era el tema de conversación según Lucas. Con Moisés y Elías, mientras Cristo resplandecía, conversaban. Pedro, ¿qué hacía mientras Jesús resplandecía? ¿Qué hizo Pedro? Conversó con Jesús. Versículo 4. Ajá, le hizo una petición a Jesús. Le dijo: Señor, déjeme hacer aquí 3 enramadas, una para usted, otra para Moisés y otras para Elías. Estaba impactado por la gloria de Cristo, ¿cierto? De hecho, ahí mismo en este texto dice que cuando habló el Señor en la nube, no solamente estuvieron impactados, sino que también temieron cuando le contestó el Padre que se deleitaba en el Hijo. En Lucas dice que los apóstoles temieron por la nube. En Marcos, capítulo 9 también, dice que los apóstoles se les hizo sombra, pero que ya antes, cuando Pedro habló e hizo la petición, todos los 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, estaban espantados. Espantados. ¿Qué hay de bueno que uno esté espantado? Hay gente que paga porque los espanten, ¿no? Van a las películas de terror, van a la montaña rusa, ¿cierto? Se montan en atracciones mecánicas muy peligrosas, pagan para que los hagan casi llorar o gemir. Yo estoy convencido que lo que sucede con el ser humano es que precisamente como tenemos una gama tan amplia de emociones y no las disfrutamos porque nuestras convicciones son muy superficiales y no profundas como las convicciones de Dios mismo, entonces tenemos que buscar métodos artificiales para poder mover nuestras emociones y sentirnos vivos. Que alguien nos pellizque para sentirnos alegres. Que alguien me grite. Cuando empecé yo en el mundo de las ventas a trabajar, el primer trabajo para que todos saliéramos alegres era venta de libros, puerta a puerta, Editorial Zamora. Y cuando empezábamos a trabajar en la mañana, nos reuníamos, eran de madera las divisiones de las oficinas y gritábamos: ¡buenos días! ¿Cómo están? Y nos impulsábamos y nos animábamos: ¡vamos a vender! ¡Vamos a vender! Y le pegábamos a la madera para salir alegres, activos, dinámicos. Ya cuando salía uno y le decían que no, ya uno se desinflaba en la primera puerta. Entonces el gozo, como era artificialmente producido y no por convicción profunda, rápido como la espuma se desvanecía. Distinto era, para utilizar esa comparación, cuando alguien le enseñaba a uno, le decía por qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo, le hablaba de la necesidad de las personas, le indicaba qué era lo bueno del producto, le daba fuertes convicciones como argumentos en su corazón. Entonces cuando alguien le decía no, uno decía: bueno, no fue este, pero tal vez el siguiente sí lo necesite, porque lo que estamos vendiendo es bueno, y uno seguía impulsado. Le duraba más la alegría, el entusiasmo. Hermanos, ¿por qué los cristianos a veces nos desentusiasmamos tan rápido de caminar con Dios? Porque nuestra contemplación de quién es Dios es muy superficial y poco profunda, o poco profunda. Pedro habló asustado. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando usted profundiza en la gloria de Cristo? Asusta. Y yo sé que ese término no le gusta a muchos en las iglesias cristianas, pero es tremendamente terrorífico, no porque Dios nos quiera aterrorizar, sino porque todo aquello que es demasiado grande, demasiado majestuoso, demasiado glorioso, demasiado sublime, que se nos sale de la mente y que no alcanzamos a entender ni a conocer tan plenamente, nos asusta. Párese frente a un abismo. Si no se asusta, me avisa porque está enfermo o está enferma. Puede que se caiga por no tener un susto o un miedo preventivo. Todo lo demasiado grande impacta el corazón, ¿cierto? Yo iba saliendo de un hotel de Cúcuta hace unos meses, el año pasado, y en ese mismo hotel se concentra la selección de Cúcuta Deportivo. Y un día uno de esos morenos grandotes
que no es cucuteño, no sé dónde se da, pero juega muy bien. Estaban saliendo, iba saliendo del baño, yo salí a desayunar y yo abrí la puerta del baño y él estaba ahí y a propósito me hizo ¡oh! Y yo lo veía ahí encima tan grandote y brinqué, me asusté, con un ser humano apenas unos 10 o 20 centímetros más alto que yo. Cuando nosotros vemos algo que nos parece demasiado grande, nos impactamos. La realidad es que con Dios y sobre todo con Cristo, el deleite que ellos tienen en la relación entre padre e hijo nos impacta tanto que nos hace tal vez en algún momento estar hasta espantados como Pedro. El gran problema es que Cristo, ¿cómo apareció? ¿Cómo era su gloria? ¿Cómo se veía su rostro? Versículo 2. ¿Su rostro se veía cómo? ¿Como el qué? ¿Cuántos de ustedes sostienen la mirada al sol a mediodía? Directamente. Con gafas, con filtro solar, VA, VB y todo lo demás. Que ya se me quedaron las gafas saliendo a las 4 de la tarde y me sorprendí porque yo pensé que ya no era hora de tener las gafas, que no solo la luz del mediodía impacta los ojos. 4 de la tarde y estaba que no podía ver cuando salí andando en la moto, porque está ya cayendo el sol y entonces uno ve más el resplandor. Hermanos, no podemos deleitarnos en Cristo como el Padre se deleita en Cristo. ¿Usted se dio cuenta que el Padre se está deleitando en Cristo, que está resplandeciendo como el sol y que ninguno de nosotros puede mirar ni siquiera unos cuantos minutos al sol directamente, mucho menos conocer perfectamente quién es Cristo a totalidad? Solo como el Padre sí puede deleitarse completamente sin quedar ciego en el intento. No lo podemos hacer como el Padre, pero escuche esto, sí lo podemos hacer con el Padre. Yo no puedo jugar como Messi, créame que no, ni siquiera como Ronaldo. Cristiano no, el hermano Cristiano que viene nos acompaña, que seguramente jugará menos. Yo no puedo jugar como Messi, pero sí puedo jugar con Messi, ¿cierto? Si él me deja, puedo jugar con él. Yo no puedo entender todas las cosas tan tremendamente. Hermanos, ¿cuántos de ustedes realmente comprenden cómo funciona su celular? ¿Tienen celular? ¿Y saben exactamente cómo funciona? ¿Cómo es cuando usted toca la pantalla, se mueven cosas por dentro? ¿Cómo es que la señal viaja y vuelve y todo lo demás? No entienden, ¿cierto? Yo tampoco, no se preocupen. Pero lo usan, ¿cierto? Lo usan porque aunque no podamos deleitarnos tan profundamente en Cristo como el Padre, sí podemos junto con Él deleitarnos en quién es Cristo, porque el gozo más grande del Padre, de Dios Padre, es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La luz de Cristo, según Lucas capítulo 9, verso 29, se dio mientras que Él estaba orando y reflejaba varias cosas que tiene Jesús que son del Padre también. Primero, que son juntos el Padre y el Hijo, eternos y creadores. Juan capítulo 1, versículo 1. Permítame profundizar un poquito más allá, entrar más allá de la orilla del mar. A pesar de que yo me asusté la primera y única vez que vi el mar, al rato ya pude meterme a la orilla, a pesar de lo grande que se veía y lo tremendamente majestuoso. Vamos a tocar las orillas del Señor. Juan capítulo 1, verso 1 al 3 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Otras versiones le dicen la palabra. La palabra era en el principio, era con Dios, y era Dios. Este era en el principio con Dios. Era Dios y era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué quiere decir que estaba con el Padre en el principio? Que antes que existieran todas las cosas, ¿quién existió? Dios. Pero aquí no dice solamente que estaba con Dios, que estaba Dios, sino que había alguien con Dios. ¿Quién es ese alguien que estaba con Dios? ¿Quién es ese Verbo desde la eternidad con el Padre celestial? ¿Quién es ese?
¿Quién? Cristo. Cristo. Más adelante habla de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ambos, Padre e Hijo, comparten la característica de venir desde la eternidad y crearlo todo. Salte conmigo a Juan capítulo 17, verso 24. Juan capítulo 17, verso 24. Está orando Jesús, y si en algo se conoce a alguien, cuando es realmente sincero y se sabe quién es cuando ora. Dice: Padre, aquellos que me has dado, sus discípulos y luego nosotros, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde que me creaste. ¿Sí? Desde que me diste inicio. ¿Sí? Desde que fundaste el mundo. ¿Sí? ¿Desde cuándo? Antes de la fundación del mundo. Hay personas que se aburren viviendo con las personas. Y algunos, cuando se les dice que se van a casar y que el matrimonio es hasta que la muerte los separen, dicen: ¿tanto? ¿Cómo sería que les dijéramos, como enseñan ciertas sectas como los mormones, que enseñan que después de casados siguen siendo marido y mujer en la eternidad? ¿Dirían tanto? ¿Después de muertos también? No. ¿Cómo es posible que ambos estuvieran desde antes de la fundación del mundo? Está hablando el Hijo al Padre, y está hablando de su relación, y está hablando de la gloria que tenía junto a Él antes de la fundación del mundo, y no estén aburridos como nosotros nos aburrimos. ¿Por qué se aburre usted de las relaciones con las personas? Y un secreto: ¿por qué las personas se aburren de la relación con usted? Que a veces no lo pensamos, ¿no? Porque alguien diría: ya me cansé de ser amigo o amiga de él. Dios nos libre que nunca diga la esposa o el esposo: ya me cansé de estar casado con ella o con él. ¿Por qué alguien se aburriría de nosotros? No sé, pastor, usted dirá, porque yo en mí no veo sino puras perfecciones. No encuentro defecto alguno para que alguien se aburra conmigo. Soy entretenido, soy divertido, soy trabajador, soy... No, que no demos respuesta de reinado de belleza. Bueno, a veces las reinas de belleza también se equivocan, ¿no? Que no demos respuesta de marketing social, que no demos respuesta de publicidad engañosa, que no demos respuesta para vendernos, que demos respuesta sincera. ¿Por qué la gente se aburriría de nosotros o nosotros nos aburriríamos de las personas? ¿Por qué? Porque somos imperfectos, porque somos pecadores, porque somos una mezcla de tantos errores y de tantos defectos que wow, antes están con nosotros. No quiero bajar su autoestima, quiero poner sus pies sobre la tierra, porque cuando contemplamos la gloria de Dios tenemos que ver también cómo la gloria de Dios refleja nuestra propia vida pecaminosa. Y eso no nos aleja de Él, eso nos tiene que atraer como como lo atrajo a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Por qué entonces no se aburrieron el Padre y el Hijo desde la eternidad, contemplándose, reflejando gloria que en la transfiguración se mostró físicamente con la luz que resplandecía en el rostro de Cristo y en sus vestiduras, o como dice otro evangelista, con las vestiduras más blancas que cualquier detergente pudiera haber dejado blanco? ¿Por qué no se aburrió Él viendo ese resplandor desde la eternidad? Y el Hijo no se aburre viendo el resplandor que en nuestro texto se ve cuando la nube es una nube luminosa y el Padre habla. ¿Por qué no se aburrieron de contemplarse el uno al otro? ¿Por qué? Ni se aburren ni se aburrirán a propósito.
¿Por qué? Si nosotros nos aburrimos porque somos pecadores, ¿por qué no se aburren ellos de la relación entre padre e hijo? ¿Por qué? Santos, perfectos, sublimes, gloriosos, sin defecto, sin ninguna mancha. ¿Usted se da cuenta cómo nos ama el Señor? Que cuando nos ama a nosotros, nos ama a pesar de, pero cuando ama a Cristo, lo ama precisamente porque Él es glorioso y es perfecto y es santo y es sublime. Esa es la base del Evangelio. Si usted no entiende y piensa que usted le está haciendo un favor a Cristo, entregándole su vida para que Él lo salve, está poniendo primero la carreta y luego el caballo para que la tire. El caballo va delante de la carreta siempre para que la pueda tirar. Señor, mírame a mí, no por mis posibles virtudes, sino por lo gloriosamente misericordioso que tú eres, a pesar de mis debilidades. Él es eterno junto con el Padre. Proverbios capítulo 8, versículo 27. Vamos al Antiguo Testamento. ¿Sabe que en Proverbios el capítulo 8 habla de la sabiduría de Dios y le da características de persona a un atributo que es sabiduría? Proverbios 8, 27. Y algunos han dicho que aquí aparece la sabiduría de Dios mostrando a Cristo antes de que se encarnara, porque habla como si fuera una persona que se deleita con Dios y deleita al Dios Padre. Proverbios 8, 27 dice: cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Salte al 30. Con Él, con Dios, yo ordenándolo todo, y en su delicia de día en día, teniendo delante de Él, solaz, que significa descanso, plenitud, satisfacción delante de Él en todo tiempo. Allí estaba el Hijo con el Padre, la sabiduría en el Hijo. En el capítulo 10 dice algo muy humano, que tal vez usted y yo lo usemos para identificarnos. Capítulo 10 de Proverbios, versículo 1, Proverbios de Salomón dice: el hijo sabio alegra al padre. Ya mis hijos están muy grandes, pero a veces me pescan pasando por las habitaciones para solo mirarlos dormir, y cuando abren los ojos se asustan. ¡Ay! Me asustó. Como padre nos encanta contemplar nuestros hijos. Y qué hermoso cuando nuestros hijos no solamente son nuestros hijos, sino que también vemos en él reflejado mucho de nuestros sueños, de nuestras vidas en ellos realizándose. Qué hermoso contemplarlos. Y el hijo sabio alegra el corazón del padre. Claro, en la humanidad también existe el hijo necio. Dice: el hijo necio es tristeza de la madre. Pero nunca Jesús, el Hijo de Dios, ha sido causa de tristeza para el Padre. Él es el Hijo unigénito de Dios y desde la eternidad lo ha complacido. Y siempre el Padre lo ha visto con ojos de amor, porque siempre ha hecho lo que Él ha querido. ¿Usted se imagina a Cristo siendo criado por José? Si era Dios hecho carne, ¿usted se imagina la obediencia y el grado de entrega para con sus padres? ¿Usted se imagina a José construyendo un taburete o haciendo una mesa y ver luego cómo su hijo, que iba creciendo, la hacía, también la realizaba? Y cómo, como pasa con nosotros, cuando la estaba haciendo tenía las mismas características del padre, tal vez silbaba la misma melodía del padre de crianza, que era José, que estaba criando a Jesús. Tal vez tarareaba la misma canción, tal vez cepillaba con el mismo impulso y le daba la madera por el mismo lado. Y qué hermoso cuando José se sentaba a contemplarlo y decía: este es mi hijo. El Padre siempre ha visto a Jesús como motivo de su gozo
porque siempre han tenido las mismas características. ¿Quieres saber de la sabiduría de Dios? Ve a la sabiduría de Cristo. ¿Quiere ver la santidad de Dios? Ve a la santidad de Cristo. ¿Quiere ver el juicio de Dios? Ve al juicio de Cristo. ¿Quiere ver la justicia de Dios? Ve a la justicia de Cristo. ¿Quiere ver la misericordia de Dios? Ve a la misericordia de Cristo. Véalo a Él. Por eso es que le encanta al Padre sentarse a contemplarlo. Y por eso es que a nosotros nos aburre sentarnos a contemplar a alguien que no es como Cristo. Intimidad desde la eternidad. Devuélvase conmigo hasta Juan, o más bien vaya adelante a Juan capítulo 1, versículo 18. Necesito mucha Biblia hoy, o por lo menos una buena cantidad de textos, para mostrarles lo que quiero decir, o más bien lo que Dios muestra de su Hijo. Juan capítulo 1, versículo 18. Este es mi texto favorito, o dentro de mis textos favoritos. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Porque nadie lo podía ver sino solamente el Hijo, y al Hijo no veía a nadie sino solamente el Padre desde antes de que se encarnara. Esto me está diciendo varias cosas: que su relación íntima era desde antes de que Cristo tomara cuerpo, y segundo, que Cristo no es un ser creado como muchos lo quieren enseñar. Porque si fuera un ser creado sería finito y no tendría las mismas características divinas que tiene el Padre. Y el Padre estaría siendo idólatra si dice: me complazco en Él y sobre todo lo veo a Él con las mismas perfecciones que tengo yo. Y todo lo que dijera Cristo sería blasfemia cuando decía que al verlo a Él estaban viendo al Padre. Porque aunque nos cueste en nuestra mente carnal entender a plenitud cómo pueden ser dos personas distintas y un solo Dios verdadero, junto con el Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, es una realidad que ellos no pueden negar. Y así nosotros no podamos entender cómo funciona el celular, el dueño del celular nos tiene que decir: mire cómo funciona, y nos explica lo más sencillo para que lo usemos. Así Dios mismo se nos ha mostrado y nos ha hablado como cuando nosotros le hablamos a un niño recién nacido. Agugu tata, ¿qué es el niño? ¿Cómo está el bebé? Agugu. ¿Cierto? Y ahí sí vienen las lenguas, don de lenguas y todo lo demás de los hermanos. ¿Cómo está el bebé? Dios nos habla guturalmente como si fuéramos niños recién nacidos, porque no alcanzamos a entenderlo todo. Pero nos habla y se nos revela a través de Cristo. Mire el capítulo 5, versículo 18 al 20. Si no fuera así, a Cristo no lo hubieran matado. El verso 18 dice: por eso los judíos, 5:18 de Juan, por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, él explicó, porque él era el dueño del día de reposo, él explicó en otra parte, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual, resalte eso, igual a Dios. Cuando Cristo decía que Dios era su Padre, no estaba diciendo: yo soy el ángel más grande que Dios ha creado. No. Cuando Cristo decía: Dios es mi Padre, no estaba diciendo: yo soy el primero de todos los seres creados en el universo. No. Cuando Cristo decía: Dios es mi Padre, estaba diciendo: yo soy igual a Dios. Y por eso es que lo mataron. Juan capítulo 5, versículo 18. Verso 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Dios es amor, dice 1 Juan capítulo 4, versículo 8. Y si Dios es amor eterno desde siempre, ¿a quién amaba entonces antes de que creara el universo y lo creara usted y me creara a mí? Amaba a su propio Hijo, que es la imagen misma
de su sustancia. ¿Usted no ha visto personas que se miran en el espejo y tienen cierto complejo de Narciso? Bueno, hoy en día se promueve, ¿no? Súbase la autoestima y miran al espejo y dicen: ¡qué lindo! ¡Qué precioso! ¡Qué hermosura! Se echan piropos. Como Dios antes de que lo creara todo no tenía nadie más, desde antes de la creación y desde la eternidad pasada siempre se contempló a sí mismo. Y como siempre se contempló a sí mismo, siempre su imagen fue por él amada. Y su imagen, de acuerdo a lo que dice la Biblia perfecta, es su propio Hijo. Esa es una explicación lo más cercana a nuestro gagueo humano para explicar por qué el Hijo de Dios es el Hijo eterno. No me piden que lo explique más profundo porque no soy capaz. Podemos durar semestres en teología trinitaria, ver muchas cosas, pero nunca iré más profundo de lo que es la orilla de la playa. No podré nadar más allá. Pero créame que es más rico estar a la orilla de la playa que estar por fuera de la arena. Conocer que Él es todo en Dios, que Él es Dios. Devuélvase conmigo para ir terminando en Mateo, antes de que vayamos a leer dos cosas más en Mateo. Mateo capítulo 11, versículo 27. Alguien dice: pero es Juan, el evangelio de Juan, porque a Juan le gustan esas cosas profundas y enredadas. No. Mire Mateo capítulo 11, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La clave para conocer al Padre es conocer al Hijo. ¿Cuándo Cristo llamó a Dios Padre de Él y de los demás? Solo en dos ocasiones, de resto nunca más. Siempre dijo: mi Padre me ama, mi Padre me ha enviado, mi Padre me muestra todo, mi Padre me ha revelado, yo conozco al Padre, el Padre me conoce a mí. Pero nunca dijo el Padre de nosotros. Solo lo dijo cuando les enseñó a los discípulos a orar. Dijo: cuando ustedes oren, digan Padre nuestro. Porque nosotros somos hijos de Dios por adopción. Él es hijo de Dios desde la eternidad, engendrado desde la eternidad. Bueno, también cuando dijo: me voy a mi Padre, se estaba despidiendo para ascender, y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hizo la diferencia. Nunca el Padre nos tiene nosotros en el mismo nivel de hijos como al Hijo de Él, que es Jesucristo. Hermanos, deleita al Padre la gloria de Cristo, pero también deleita al Padre la mansedumbre de Cristo. Dije que en Mateo vamos a ir definiendo. Mateo capítulo 3, versículo 16. Dice: en otro momento en que Dios dijo lo mismo, el Padre, sobre Cristo, fue en el bautismo, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él, que venía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Uno dice: claro, como es glorioso, como es poderoso, omnipresente, omnipotente, esas características del Padre las tiene Jesús. Claro, entonces, ¡wow! Por eso es que se deleita en Él, y así deberíamos deleitarnos nosotros. Pero mire lo paradójico o aparentemente contradictorio de Cristo, que como lo pone Apocalipsis, no solo era el león de la tribu de Judá, sino que también era el cordero inmolado, manso como una paloma. La paloma desciende porque es la muestra del Espíritu Santo sobre él. Pero el Señor, lo que ve el Padre en el Hijo y que le complace es su obediencia, porque cuando va a ser bautizado, Juan le dice: no, bautíceme más bien usted a mí. Y él le dice: no deja que se cumpla toda justicia. Él está obedeciendo, identificándose con los pecadores públicamente, aunque él no lo fuera, porque nos habría de salvar, y obedeciendo lo que Dios había establecido, el Padre. Y obedientemente
Se somete a un bautismo sin ser el pecador. El bautismo de Juan era para mostrar arrepentimiento por pecados. Cristo no tenía pecado, pero Él obedece para identificarse con nosotros. Se sometía voluntariamente. Hermanos, miren, hay un problema hoy en día. La gente piensa que cuando la Biblia dice que, para poner un ejemplo de nuestra generación, que el hombre es el líder y la mujer es la ayuda idónea en la relación de pareja y en la familia, estamos diciendo que la mujer es de menos categoría que el hombre, cuando la Biblia dice que varón y hembra son iguales en Cristo, que ambos, de acuerdo al Antiguo Testamento, son la imagen de Dios. Solo porque el uno se someta al otro no quiere decir que el uno sea menos que el otro, porque si el Hijo era el mismo en divinidad, en esencia, que el Padre, y se sometió voluntariamente al Padre, es precisamente para mostrar que la gloria no solo está en las perfecciones, sino también en la sumisión y en la mansedumbre. Cristo era tan glorioso en su poder como en su mansedumbre y en su humildad. Hace muchos años leí en un libro precisamente que alguien veía a un hombre que practicaba el karate y partía tablas. ¡Ya! Y rompía tabiques o ladrillos. Y se sorprendió cuando lo visitó en su casa y se dio cuenta que era un artista, que dibujaba, que arreglaba las cosas hermosamente, que veía detalles. Usted, que parte tabiques y rompe tablas, y también dibuja, pinta y es artista, y cuida hasta flores, ¿cuál es el susto? A veces nosotros pensamos solo en una parte de las personas, y solo vemos una faz de Jesucristo en gloria, pero Él también era obediente y sumiso. Y no solamente cuando se hizo hombre, sino desde antes de hacerse hombre, se sometía al Padre. Eso es lo que le llama mucho la Trinidad económica o el orden de la Trinidad. El Padre envía al Hijo y el Padre envían al Espíritu Santo. El Espíritu Santo presenta al Hijo y el Hijo presenta al Padre. El Espíritu me lleva al Hijo y el Hijo me lleva al Padre. Hay un orden, y no es porque uno sea más o menos que otro. En verdad, hermanos, usted le fascina cuando ve una persona que es humilde, le alegra, le agrada, le parece bonito la sencillez, la humildad, la sumisión, la obediencia, porque eso son virtudes cristianas. Nunca en la humanidad había, hasta el tiempo en que salió la cristiandad, exaltado realmente la sumisión. El que se sometía siempre y hoy en día también es el tonto. Decir que usted es manso es decir lo mismo que decir que es menso, y la mayoría de gente dice yo soy manso pero no menso. Decir que usted es humilde o que usted se somete a algo o a alguien, entonces es usted ser como, ¿qué le pasa? No se quiere, no se valora, no entiende lo que usted es al parecer perder dignidad. Déjeme ponerle un ejemplo. Alguna vez cuando llegué a una iglesia cristiana, la primera que llegué, la persona que más me recibió, me encantó que me recibiera con mucha alegría, pero cuando alguien la envió a hacer algo dentro de la iglesia, le pidieron, hermano, nos hace el favor de barrer este pedacito. Dijo, no, un sacerdote del Señor no puede barrer. ¿Cómo así que un sacerdote del Señor no puede barrer? Si el Hijo de Dios pudo barrer con nuestros pecados, sometiéndose a que todos lo vituperaran, lo maltrataran y lo mataran, y bajo la ira de Dios. ¿Cómo así que yo no puedo agarrar una escoba? Yo la agarro, hermanos, la agarro mal, pero la agarro. Ay, hermanos, la gloria de Cristo está en eso. Y por eso precisamente es que los cristianos no reflejamos a Cristo, porque no lo vemos en su plenitud, en su resplandor, en su esplendor, en toda la gama de su gloria. Déjenme citar el libro que estamos siguiendo, el orden temático, para citar a Jonathan Edwards, que es uno de los grandes teólogos de la antigüedad. Digo esto de Cristo: en Jesucristo se mezclaron una grandeza infinita y una infinita condescendencia, una infinita majestad y una mansedumbre excelente, la reverencia más profunda hacia Dios y la igualdad con Dios, el merecer el bien y la paciencia más grande bajo el sufrimiento del mal, un gran espíritu de obediencia y el dominio supremo sobre el cielo y la tierra, absoluta soberanía y perfecta sumisión, autosuficiencia y plena confianza y dependencia de Dios. Esa es la gloria de Cristo que no tiene ningún ser creado. Yo les pido que por favor se examinen a ustedes mismos, porque ustedes a alguien tienen como ejemplo en el deporte, en el trabajo, en la familia, y alguien dice yo quisiera ser como él o como ella.
Nunca son tan perfectos como Cristo. Por eso es que la paloma refleja el carácter manso del Señor, y por eso es que incluso como ser humano tuvo que aprender obediencia, como dice el autor de Hebreos, por medio del sufrimiento. Aunque no era desobediente, perfeccionó su obediencia a través del sometimiento al sufrimiento en su humanidad. La perfección no era porque tuviera pecado, era porque aumentaba su nivel de obediencia como ser humano en la medida que seguía caminando a pesar del sufrimiento. De hecho, el Espíritu de Dios me ha ungido, dijo el Señor Jesús, para traer libertad a los cautivos, y dijo Él, pero también dijo que ese mismo Espíritu Santo lo había ungido para no apagar el pábilo que humea, ni romper la caña cascada, citando a Isaías. ¿Qué quiere decir esto? Yo no vengo a arremeter contra nadie, yo no vengo a dañar a nadie, yo vengo a ser tan humilde y tan manso que Él pudo decir, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cualquiera de nosotros dice eso y ya se volvió el más orgulloso del mundo, pero Él lo pudo decir con toda tranquilidad, porque sí que era manso y soportaba. Deleita su gloria, deleita su mansedumbre, pero el Padre deleita a Cristo, porque definitivamente el Padre es Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Hermanos, perdónenme, les mentí, no terminaba en Mateo, terminaba en Timoteo. No recordaba esta última cita, que es muy importante. No lo hice deliberadamente, pero es necesario que entendamos que Dios está feliz. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Ya dijimos que Dios no está aburrido, el Padre con el Hijo. Pues tampoco está amargado. Mire, dice, del cual, 1:11, Primera de Timoteo 1:11. Yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Lo copié mal. Estoy leyendo de Segunda de Timoteo, discúlpeme. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Lo copié bien. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. La palabra bendito, ¿sabe cuál palabra es? La misma palabra que aparece en la mayoría de partes como bienaventurado y que otras Biblias traducen como dichoso. Dios es feliz. El Dios dichoso, el Dios feliz. Sí, Dios está indignado por el pecado del ser humano, pero Él no está amargado porque Él es feliz en sí mismo. ¿Han visto la película En busca de la felicidad? ¿Han visto todas las películas que muestran que la gente busca la felicidad? ¿Han visto las vidas de las personas queriendo ser felices? ¿Ha visto que usted está buscando ser feliz? ¿Sabe cuándo se puede ser feliz? Cuando uno anda con quien es completamente feliz. Y el único que es completamente feliz, sin sombra de amargura, de dolor o de tristeza, es Dios. Su felicidad puede inundar nuestro corazón de felicidad. Cristo dijo algo muy sabio al final, casi al final de su ministerio, para que sus discípulos se entusiasmaran a no dejar el evangelio. Dijo una parábola de los talentos, y a los que habían usado los talentos para la gloria del Padre o del Señor de los talentos, decía, entra en el gozo de tu Señor. No le decía, venga porque le voy a dar muchísimo más talentos. Le decía, entra en el gozo de tu Señor. Venga a disfrutar conmigo de felicidad. Hermanos, en serio, ¿qué es el cielo? ¿Qué es la presencia de Dios en la eternidad? ¿Cumplir el sueño del negrito del batey? ¿Vivir sin trabajar? Esa es la eternidad, el gozo de la eternidad. Asústense, en Apocalipsis dice que trabajaremos y en lo que vivamos, después de resucitados, en lo que construyamos, en eso viviremos. O sea que el trabajo será justo y digno. El trabajo no es la maldición. ¿Cuál es el gozo de estar con Dios por la eternidad? Es disfrutar de su presencia y de quien Él es. Es lo que Él es, lo que hace gozoso y glorioso el cielo. Y si hoy usted no se goza en Cristo, y de hecho, le decía hace un rato a Leonardo, quisiera que viéramos cómo es
un posible creyente o un creyente deprimido en una serie que vamos a lanzar sobre Eclesiastés. Y no se da cuenta que aún en medio de la más grande depresión y tristeza, la única luz de gozo verdadera es Dios en su vida. Cuando usted se deleita en Él, entonces nunca, nunca, nunca será feliz plenamente en esta vida. Así tenga cosas, así tenga personas, así tenga éxitos profesionales, así tenga éxitos ministeriales, así tenga lo que tenga, no podrá ser feliz. Porque Filipenses también ordena, gócense en el Señor. Lo mismo, no en lo que tienen y dejan de tener, sino en la relación con Dios. Y si ustedes no lo ven a Él feliz y dándoles felicidad, y no lo ven como el Padre veía a Cristo y se deleitaba en Él, no van a poder disfrutar de esta vida. El regaño más grande que me hace siempre el pastor anterior de esta iglesia es, me dice, mijo, diles que disfruten la vida como cristianos. Él me dice, mijo, de cariño. Diles que disfruten la vida como cristianos. Diles que disfruten la relación con Dios. Diles que sean alegres y que vivan felices en el Señor. Porque lo demás viene por añadidura. Van a pelear en su vida laboral. Van a luchar en su vida de pareja. Van a tener conflictos en su vida familiar. Lo van a manifestar en su vida ministerial, también en la iglesia. Y siempre van a estar en conflicto porque no disfrutan su relación con Dios. Yo quisiera tener bibliomicina para metérsela en la cabeza a todos. Con una inyección, quisiera tener porciones de la presencia de Dios y untarlas por la vida y los corazones de todos. Pero ¿sabe qué hay que hacer? Hay que sacar tiempo. ¿Recuerda lo que les decía al principio? ¿Qué es lo que menos tenemos para disfrutar las cosas en esta vida? Pues hay que sacar de ese tiempo que es tan valioso para estar con Dios, a solas. ¿Sabe qué hicimos en el último devocional a propósito de propaganda? El hermano Fidel nos contacta por teléfono, los que quieran estar a la distancia. Devocional los viernes a las 6 de la mañana. Dijimos, como el Señor estaba hablándonos en Eclesiastés, y veíamos que a veces hablamos neciamente delante de Dios, en el capítulo en que vivíamos, vamos a quedarnos callados un minutico y dejar que Dios hable a nuestro corazón. Que podamos simplemente callarnos delante de la presencia de Dios, buscar contemplar su hermosura en la palabra y luego meditar en ella. Si usted no disfruta eso, va a poner bulla en el volumen de la radio, va a poner bulla en el volumen del televisor, va a poner bulla en el volumen del mundo, va a necesitar distraerse mucho para entretenerse, para no sentir que está solo. Porque estar sin Dios y no disfrutar de quien Él es perfectamente y quién es Cristo, es vivir solo y en amargura. Y Dios quiere que seamos felices con Él y en Él. ¿Quiere ser feliz? Inyéctese cristomicina. Camine con Cristo y póngase sobre sus pies en esta hora, por favor. Y entre en el gozo de su Señor. No se goce en el mundo tanto como en Cristo. Yo no sé, déjenme, este tiempo, lo decía hace un rato, no quisiera que cantáramos ni tocáramos nada aún, sino que tratáramos de nuestro corazón conectarlo con el Señor. ¿Sabe una de las cosas que más me duele de las canciones cristianas hoy en día? Que hablan tanto de lo que nosotros queremos y somos, y habla tan poco de lo que Cristo y Dios es, que por eso vivimos tan deprimidos. Tú me amas, tú me quieres, tú me socorres. Pero nunca dicen, tú eres santo, tú eres bueno, tú eres misericordioso. Y si lo dicen es de pasadita. Eso da más satisfacción al corazón. Pedro se quería quedar en el monte. No le importó nada que nos queramos quedar con el Señor. ¿Qué tal si inclina su rostro conmigo? Y aunque haya ruido a nuestro alrededor, en el silencio de su corazón, le dice al Señor, Señor, yo quiero gozarme en ti. Ni siquiera abra su boca. Por favor, por favor. A veces nuestras propias palabras nos estorban. Unos segundos. Dígale, Señor, yo quiero contemplarte en Cristo, en su corazón.
No importa el ruido, importa Él. Importa Él. Importa más que el problema que usted tiene hoy. Importa más que las personas que están en su corazón. Cristo está por encima de padre y madre, hijos e hijas, esposo, esposa, posesiones, problemas, enfermedades, deudas, conflictos. Importa a Él. Le importa a usted a Él y quiere que le contemple a Él. Señor, de razón, al final de una canción de un siervo tuyo dice: de todos sus deleites, los deleites de Dios, el gran Rey, dice: uno se distingue más, el Hijo que vivió y salvó en perfecta santidad. Es puro y sin mancha, es todo santidad. Él encarna la verdad, su nombre es sin igual. El universo entero es la prueba de su amor. Cristo Jesús, el gozo del gran Rey. Cristo eres tú, el gozo del gran Rey. Señor Jesús, si el Padre Eterno se puede gozar viéndote y contemplándote, como mi corazón más pequeño, pero más necesitado, no puede satisfacerse en ti. Solo en ti tengo gozo, Señor. Perdóname, Señor, cuando he estado triste y deprimido, porque he olvidado que tú eres mi gozo. Sé, Señor, que tú no me estás condenando por mi depresión o mi tristeza, por mi angustia o mi dolor. Sé que tú estás diciendo: entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántas lágrimas han derramado mis hermanos y cuántas he derramado yo por cosas que se van a acabar, por situaciones que un día terminarán, por personas que un día nos abandonarán? ¿Cuántas veces hemos entrado en conflicto por aquello que queremos y que tú aún no nos quieres dar? Porque sabes que aún no nos puedes dar, porque no conviene en nuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos abandonado el orar? Y si hemos orado, lo hemos hecho fríamente, como cuando hablamos despectivamente a alguien, porque tú no nos has complacido en nuestras angustias y en nuestras necesidades según nuestro criterio. Cuando tú estás ahí, cuando puedo decir con el salmista: qué torpe era yo, era como la mula o como el burro, pidiéndote cosas, y tú siempre estuviste allí, siempre has estado allí. Primero, desde la eternidad creaste, planeaste que yo viviera, enviaste a tu Hijo antes de que yo naciera, vivió, murió y resucitó por mí, para que yo, cuando viviera y lo conociera, creyera y pudiera ser feliz eternamente contigo. Señor, y ahora tu Espíritu mora en mi corazón. Me has dado lo más precioso, me has dado a tu Hijo en la historia, en el tiempo, y me has dado ahora tu Espíritu Santo en mi corazón. Te tengo a ti, y si te tengo a ti, Señor, nada más me hace falta. De razón el salmista dijo, mi Rey, y nos unimos hoy a su oración: tú eres mi heredad, hermosa es la heredad que me ha tocado. Tú eres mi posesión y quiero vivir feliz en ti, Señor. Tristezas, amarguras, conflictos temporales serán, porque el gozo profundo del deleite en ti, Señor, siempre disponible estará.
tan solo una oración, tan solo la lectura de tu palabra, tan solo al depender de ti. Te doy gracias, Señor, en esta preciosa mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén.